No se trata de hacer oraciones largas o de seguir ciertas fórmulas, sino de realmente abrir tu corazón. A veces creemos que para que Dios actúe en nuestras vidas, tenemos que hacer cosas grandes, gestos enormes, pero en realidad, lo que Él busca es una relación cercana, auténtica, casi como una conversación que tienes con un amigo en quien confías plenamente. Ahora, piensa en tu vida diaria. Desde que te despiertas hasta que te acuestas, estás tomando decisiones constantemente. Muchas de ellas pueden parecer pequeñas o insignificantes, pero cuando empiezas a invitar a Dios a estar presente en esas decisiones, por más simples que parezcan, algo comienza a cambiar. Imagina, por ejemplo, que te levantas y antes de lanzarte al torbellino de mensajes, correos y pendientes del día, decides hacer una pausa, cerrar los ojos y decir algo tan simple como: Dios, hoy te doy el control de este día. Ayúdame a estar consciente de tu presencia en cada cosa que haga. Es algo sencillo, ¿verdad? Pero esa pequeña pausa cambia tu enfoque, porque ya no se trata solo de lo que tú tienes que hacer o resolver, sino que estás invitando a Dios a caminar contigo durante todo el día. Y cuando lo haces, empiezas a notar que tu día fluye de una manera diferente. A veces no son grandes milagros visibles, pero sí pequeños cambios en la forma en que enfrentas las cosas. Te doy un ejemplo. Quizás hoy tienes una reunión importante en el trabajo, una conversación difícil con un amigo, o simplemente una lista interminable de tareas por hacer. Y en vez de estresarte o sentir que el peso del mundo está sobre tus hombros, decides tomarte un momento y recordar que no estás solo, que puedes confiar en que Dios está en medio de todo eso. Entonces, aunque las circunstancias no cambien, algo en ti sí cambia. La manera en que enfrentas esos retos es distinta. Tienes una paz interna que viene de saber que Dios está contigo, que Él tiene un propósito incluso en lo más rutinario. Y quiero detenerme un momento en esto de la paz, porque es algo que muchas veces damos por sentado. Pero piensa en cuántas veces te has sentido abrumado, con la mente llena de preocupaciones, con esa sensación de que no hay tiempo suficiente para todo lo que tienes que hacer. Ahora, imagina que en medio de ese caos interno puedes encontrar paz. No porque las cosas mágicamente se resuelvan, sino porque estás confiando en que hay alguien mucho más grande que tú, cuidando de todo. Eso es lo que pasa cuando involucras a Dios en todo. No es que de repente desaparezcan los problemas, pero sí desaparece esa sensación de tener que controlarlo todo por ti mismo. Y ojo, que esto no significa que dejes de actuar. Dios no espera que te sientes a esperar que todo caiga del cielo. Él quiere que tomes acción, que trabajes. Aceptable. He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. No hay garantía de un mañana. El momento de decidir es ahora. El valor infinito de un alma. Jesús hizo una pregunta provocativa. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8, 36-37. Esta pregunta nos hace reflexionar sobre el valor inestimable de un alma. Muchas veces nos preocupamos tanto por cosas pasajeras y olvidamos lo que realmente importa para la eternidad. Piensa en todas las personas a tu alrededor. Cada una de ellas tiene un alma eterna. Cada una de ellas enfrentará el juicio de Dios. Cada una de ellas pasará la eternidad en algún lugar. Esto debería motivarnos a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Si realmente creemos que hay un cielo para ganar y un infierno para evitar, ¿cómo podemos quedarnos callados? Jesús dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Marcos 16:15. Esto no es una sugerencia, es un mandamiento. Tenemos una responsabilidad con las almas a nuestro alrededor. La realidad del cielo. Hasta ahora, hemos hablado mucho sobre el destino de los que rechazan a Jesús. Pero, ¿qué hay de los que lo aceptan? ¿Qué les espera? La Biblia habla de un lugar maravilloso llamado cielo. No es un lugar distante en las nubes, sino una realidad que un día se establecerá aquí mismo, en la tierra renovada. El Apocalipsis dice: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». 21:1-3. Imagina un lugar sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte. Un lugar donde podremos conocer a Dios cara a cara, donde todas nuestras preguntas serán respondidas, donde viviremos en perfecta armonía con Dios,
unos con otros y con toda la creación. El profeta Isaías describe: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. 65:25. Esta es la esperanza que aguarda a todos los que aceptan a Jesús. Una eternidad de alegría, paz y descubrimientos sin fin. No es de extrañar que Pablo dijera: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. El encuentro con seres queridos. Una de las preguntas más frecuentes sobre el cielo es: ¿reconoceremos a nuestros seres queridos allí? La respuesta bíblica es un rotundo sí. Cuando Jesús fue transfigurado en el monte Hadas, no hay término medio entre caminar con Dios y seguir al mundo. O se entra en el arca, o se permanece afuera cuando llegue la tormenta. La pregunta que surge entonces es: ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Significa que debemos responder al llamado al arrepentimiento de inmediato? ¿Significa que toda persona, sin importar su color, clase social o cultura, necesita mirar su propio corazón, reconocer sus pecados, buscar el perdón en Cristo y alinear su vida con los principios del reino de Dios? También significa que existe un sentido de urgencia. No podemos seguir postergando el enderezar nuestras sendas como si tuviéramos tiempo ilimitado. La historia de Noé, Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra ilustra que los días de oportunidad se agotan y que el juicio no falla. La oportunidad de arrepentimiento sigue abierta. El arrepentimiento genuino no es un acto superficial o meramente ritual. Es un cambio de mentalidad y de comportamiento, un dar la espalda al pecado y caminar hacia la luz divina. Dios no desprecia un corazón quebrantado, y Jesús prometió que quien acude a Él nunca será rechazado. Pero, ¿hasta cuándo estará disponible esta invitación? Exactamente hasta el momento en que Cristo regrese, o hasta que nuestra propia vida termine. Después de eso, no quedará ni un resquicio para enmendar lo que fue descuidado. El momento es ahora. Las señales que se extienden por la tierra, la multiplicación de catástrofes y de la maldad humana, la creciente indiferencia hacia la santidad, todo apunta a la urgencia de esta decisión. Del mismo modo que Noé tuvo que escoger obedecer a Dios y construir el arca cuando todos se burlaban de él, hoy debemos alzar la voz de la verdad y vivir en santidad, incluso cuando la sociedad nos llame anticuados o fanáticos. Más vale ser llamado insensato por creer en la palabra que ser arrastrado por la destrucción que caerá sobre quienes se burlan de los valores eternos. ¿Se ha vuelto esta generación peor que Sodoma y Gomorra? Es posible que sí, considerando la escala global y la intensidad con que la iniquidad se manifiesta, alcanzando corazones y mentes en todas partes. Aún así, el llamado de Dios sigue siendo el mismo: salir de en medio de la corrupción, renunciar al estilo de vida que afrenta al Señor, entrar por la puerta angosta que conduce a la vida. La Biblia nos advirtió que llegaría el juicio en los días de Noé, y llegó. La Biblia nos alertó sobre la destrucción de Sodoma, y cayó fuego del cielo. La Biblia nos advirtió sobre la segunda venida de Cristo, y no hay razón para dudar de que se cumplirá. Por lo tanto, así como en los días anteriores al diluvio, y en las últimas horas de Sodoma, muchos siguen incrédulos, pero la verdad no depende de la aprobación humana. Cuando el Señor afirma que algo sucederá, es cuestión de tiempo que ocurra. Que cada uno de nosotros pueda recordar a la esposa de Lot. Ella estuvo a punto de escapar. Donde las naciones se agitan y los pueblos se conmueven, te suplico que extiendas tu paz sobre nuestro mundo convulsionado. Como el aceite que calma las aguas agitadas, que tu presencia apacigüe los conflictos entre naciones y pueblos. Sana las profundas heridas de división que atraviesan fronteras y culturas. Derriba los muros de prejuicio y odio que separan a la humanidad. Que tu amor trascendente rompa las barreras del racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación que fragmenta nuestra sociedad. Te ruego por aquellas regiones del mundo donde la guerra, el hambre y la injusticia son realidades cotidianas. Levanta personas e instituciones que sean agentes de cambio y reconciliación en estas zonas de conflicto. Que tu reino de justicia, paz y amor se manifieste poderosamente en cada rincón de la tierra.
transformando corazones endurecidos y restaurando comunidades rotas por la violencia y la pobreza. Permite que tu iglesia sea luz en medio de las tinieblas, sal que preserve y transforme la sociedad, y levadura que influya positivamente en cada esfera de la vida comunitaria. Que tu voluntad de paz, justicia y amor sea una realidad tangible que alcance hasta los confines de la tierra. Padre amoroso, en este momento sagrado de intimidad contigo, pongo ante tu trono de gracia todas mis preocupaciones y planes para este día. Como el barro en manos del alfarero, me entrego completamente a tu voluntad perfecta, reconociendo que tus pensamientos son más altos que los míos y tus caminos superiores a los míos. Te pido que guíes cada una de mis decisiones, desde las aparentemente insignificantes hasta las más trascendentales. Que tu Espíritu Santo sea mi consejero fiel, iluminando mi entendimiento y dirigiendo mis pasos por la senda que has trazado para mí. Dame, Señor, un corazón dispuesto a perdonar como tú me has perdonado, capaz de extender esa misma gracia y misericordia que tan generosamente has derramado sobre mí. Ayúdame a liberar de mi corazón todo residuo de amargura, resentimiento y dolor por las ofensas recibidas, que pueda ver más allá de las heridas y reconocer que así como yo necesito tu perdón diariamente, debo extender ese mismo perdón a quienes me han lastimado. Transforma mi corazón para que el perdón no sea solo una decisión momentánea, sino un estilo de vida que refleje tu carácter. Te pido Si hay guerra, inflación o recesión. Capítulo 4. Dios está en medio. El secreto de la estabilidad emocional y financiera. El versículo 5 del Salmo 46 es claro y directo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Este es, sin duda, uno de los mayores secretos de estabilidad que puedes aplicar tanto en tu vida espiritual como en tu camino hacia la prosperidad financiera. Cuando la Biblia declara que Dios está en medio, no está hablando solamente de una presencia espiritual, sino de una realidad práctica. Donde Dios ocupa el centro, no hay espacio para el colapso. Cuando Él es el fundamento de tu mentalidad, de tu visión, de tus decisiones y de tus finanzas, las circunstancias externas pueden agitarse, pero tú permaneces firme. Y es exactamente de eso que habla Napoleon Hill cuando enseña sobre la importancia de tener un propósito definido y una fe inquebrantable. Según él, la mente humana necesita un centro, un eje, algo que le dé equilibrio. Sin ese centro, se vuelve vulnerable al miedo, a las opiniones ajenas, a las crisis y al caos exterior. El problema de la mayoría de las personas, tanto en lo espiritual como en lo financiero, es que colocan cosas inestables en el centro de sus vidas. Colocan el empleo, colocan el dinero, colocan las circunstancias, incluso colocan a otras personas. Y cuando esas cosas se tambalean, y siempre lo harán, todo lo demás se desmorona. Por eso, el Salmo 46 revela un principio directamente conectado con la verdadera prosperidad. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Esto significa que cuando Dios es tu centro, tu fuente, tu pilar, tu mente no se quiebra, tus emociones no colapsan, y tus finanzas encuentran estabilidad, incluso cuando el mundo afuera se derrumba. Napoleon Hill afirma que el mayor activo que una persona puede tener es una mente bien entrenada. Pero también advierte, una mente sin propósito definido, sin dirección, sin un centro de estabilidad, se convierte en terreno fértil para el miedo, la duda, la procrastinación y la bancarrota, ya sea emocional o financiera. Por eso, las personas que viven en inestabilidad mental, siempre preocupadas, ansiosas, desesperadas, son las que más decisiones equivocadas toman en lo económico, en los negocios y en la vida. Compran cuando deberían vender, venden cuando deberían esperar, abandonan justo cuando están a un paso del éxito, se ilusionan cuando deberían ser realistas. Pero cuando Dios ocupa el centro, surge una fuerza interior que Hill describe como el poder de la fe aplicada. No es una fe mística, pasiva o supersticiosa. Es una convicción tan fuerte, tan profunda, que produce claridad mental,
«Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. «Porque se han elevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto», respondió ella. Al volverse, vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Creyendo que era el jardinero, escuchó la misma pregunta. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Sin reconocerlo aún, María le suplicó. «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré». Entonces Jesús pronunció solamente su nombre. «María». Con esa sola palabra dicha con la voz familiar, sus ojos se abrieron. «Raboni», exclamó ella, que significa maestro. Así María Magdalena se convirtió en la primera persona en ver al Cristo resucitado, y recibió de él la primera comisión apostólica. «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». Ese mismo día, 2 discípulos caminaban desde Jerusalén hacia Emaús. Mientras andaban, conversaban intensamente sobre los eventos extraordinarios, la condena y crucifixión de Jesús, las señales sobrenaturales durante su muerte, el relato de las mujeres sobre la tumba vacía. Un forastero se les unió en el camino. Era Jesús, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. «¿De qué platican mientras caminan?», les preguntó. Ellos se detuvieron con semblante triste. «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días?», respondió Cleofas sorprendido. Le contaron todo sobre Jesús de Nazaret, cómo había sido entregado para ser crucificado. «Nosotros esperábamos que él fuera quien redimiría a Israel», confesaron. Jesús los escuchó con paciencia, y luego replicó: «Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria?». Y empezando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que las Escrituras decían acerca de él. Al acercarse a Emaús, Jesús hizo ademán de seguir su camino, pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde». Cuando estaban a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Al instante, sus ojos se abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. «¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino?», se dijeron uno al otro. Aún siendo tarde, se pusieron en marcha de regreso a Jerusalén. Hallaron a los 11 apóstoles reunidos, emocionados con la noticia: «El Señor ha resucitado de veras y se ha aparecido a Simón». Mientras comentaban estos hechos, reunidos a puerta cerrada por temor, algo inesperado sucedió. De pronto, Jesús apareció en medio de ellos y dijo: «Paz a ustedes». Se asustaron y atemorizaron, pensando que veían un espíritu. Jesús, percibiendo su espanto, les preguntó: «¿Por qué se turban? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpen y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Para disipar toda duda, les preguntó: ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo. Should always begin with worship and praise. Why? Because it shifts our focus from ourselves to God. It reminds us of who He is, our Creator, Redeemer, and Sustainer. And it sets the tone for the rest of our prayer. Psalm 104 says, "Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, and praise His name." When you begin your prayers with worship, you're not just following a biblical principle. You're reminding your own heart that God is sovereign, good, and worthy of your trust. Take a moment to reflect on God's character. Is He faithful? Praise Him for that. Is He your provider? Thank Him for meeting your needs. Is He your Savior? Worship Him for His sacrifice. Starting your prayers with praise glorifies God and builds your faith because it reminds you of His power and goodness. Practical tip: begin your prayers by simply telling God who He is to you. For example, Lord, you are holy. You are my refuge and strength, my ever-present help in trouble. Thank you for your unfailing love and mercy. 2. Thanksgiving. Cultivating gratitude in prayer. After praise, thanksgiving is the next natural step in prayer. Gratitude aligns your heart with God's will and helps you see His blessings in your life, even in difficult seasons. 1 Thessalonians 5:18 says, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Notice that the verse says, all circumstances, not just the good ones. Even when life feels hard, we can thank God for His presence, His promises, and His peace. Thanksgiving shifts our perspective from what we lack to what we've already been given. Think of Paul and Silas in Acts 16. They were beaten, thrown into prison, and chained,
yet they prayed and sang hymns of thanksgiving to God. Their gratitude not only strengthened their faith, but also led to a miraculous prison break that brought salvation to the jailer and his family. Gratitude changes everything. Practical tip: create a Thanksgiving list in your prayer time. Write down things you're thankful for, big or small, and take time to thank God for each one. 3. Confession and repentance, clearing the path. One of the most important parts of prayer is confessing our sins and asking for forgiveness. Sin creates a barrier between us and God, but confession clears the way for restored intimacy. 1 John 1:9 promises, "If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness." When you come to God in prayer, ask Him to search your heart and reveal anything that might be displeasing to Him. David prayed in Psalm 139:23-24, "Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious." Extremas, como las enfrentadas por Lázaro, con una vida llena de desafíos, debemos tener la certeza de que todos esos problemas serán ínfimos ante la gloria reservada para nosotros después de la muerte. En nuestra vida agitada, consumida por un cotidiano lleno de problemas y cuestiones terrenales, frecuentemente nos olvidamos de la eternidad serena y pacífica que nos espera. Trabajamos, estudiamos, vivimos y compartimos momentos con otros individuos, siempre creyendo que la gloria y las recompensas vendrán en esta existencia terrenal. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que nuestra morada verdadera está en los cielos, al lado del Padre Celestial. Necesitamos vivir en Cristo, enfatizar más la palabra y las enseñanzas bíblicas que los aspectos terrenales. Esto significa que no podemos disfrutar o buscar las bendiciones y glorias de esta vida. Por supuesto que sí, pero siempre manteniendo en mente que experimentaremos algo aún mayor, que lo terrenal es solo un lugar de paso, un sitio transitorio. Nuestra conexión con Dios comienza aquí, pero encuentra su apogeo en los brazos de Cristo, bastando confiar y aceptar a nuestro Salvador como guía. Estamos aquí solo esperando una eternidad de alegría, un lugar donde no habrá más lágrimas, dolor o muerte. Alégrate, pues, si has llegado hasta aquí, con seguridad estás en el camino correcto. Quien busca la palabra se acerca en su esencia a la presencia divina. Pero no te horrorices, pensando que no puedes disfrutar de la vida en la tierra. Si es una verdad que la vida aquí es pasajera y llena de pruebas, otra verdad es que Dios nos ha dado un mundo lleno de alegrías, placeres y bellezas a perder de vista. El mundo es bello, y esa belleza es un reflejo del amor de Cristo. No todo es una trampa. No dejes que la maldad del mundo te quite el placer de ver el mundo como puede ser, sumando todas sus potencialidades. La Iglesia no se acobarda, sino que en la unión de sus individuos se alegra con los milagros y con las recompensas que pueden ser vividas aquí. La promesa diaria de milagro, de la gracia y del camino por la fe son razones para que seas feliz y agradecido por tu breve paso por el mundo. ¿Qué tan maravilloso te parece esto? Hay aspectos y características sobre el cielo que no sabemos con certeza, eso es verdad. Pero Corintios capítulo 2 versículo 9 nos dice: «Y os escribí esto mismo, para que cuando esté allí, no tenga tristeza de parte de aquellos que deberían alegrarme, confiando en vosotros todos, que mi alegría es la de todos vosotros». Entonces, a todos los que nos acompañan aquí, quiero transmitir un mensaje de confianza. Aunque no tengamos una visión clara del lugar que Dios ha reservado para nosotros, estamos conscientes de todas las bendiciones eternas que nos esperan cuando llegue el momento designado por Dios para habitar allí. Comprendemos dónde estamos actualmente y ahora tenemos claridad sobre hacia dónde nos dirigimos. El fin puede ser sea verdaderamente probada. Tercero, hazlo con alegría, no con resentimiento. Dios ama al dador alegre. Si das pero con quejas, con resentimiento, con dolor, has perdido completamente el propósito espiritual del acto. Ahora, necesito decirte algo más profundo. Poner a Dios primero en tus finanzas no es solo cuestión de diezmos y ofrendas, es una mentalidad completa. Es buscar la dirección de Dios antes de hacer cualquier inversión o compra importante. Es preguntarle a Él si debes tomar ese trabajo o ese negocio antes de firmarlo. Es someter todas tus decisiones económicas a su señorío. Es administrar como si cada peso, cada dólar, cada euro que pasa por tus manos fuera de Él, porque en realidad lo es. ¿Sabes por qué muchos cristianos viven endeudados, estresados financieramente, sin paz?
porque toman decisiones económicas sin consultar a Dios. Compran lo que no necesitan para impresionar a gente que no les importa. Se endeudan por caprichos y luego culpan al diablo por su crisis financiera. Pero el problema no es el diablo. El problema eres tú tomando decisiones carnales mientras dices que eres espiritual. El problema es que Dios no está primero en tu mente cuando abres tu billetera. Te voy a compartir algo personal que cambió mi vida financiera para siempre. Hubo un tiempo donde nuestro ministerio pasaba por una crisis económica severa. No había dinero para pagar las cuentas. Humanamente hablando, estábamos al borde del colapso. Y en medio de esa crisis, llegó una ofrenda inesperada. No era grande, pero era suficiente para cubrir las necesidades más urgentes. Y en ese momento, Dios habló a mi corazón y me dijo: siembra esa ofrenda en otro ministerio que está pasando una necesidad mayor que la tuya. Todo en mí gritaba: no, necesitamos ese dinero. Pero decidí obedecer. Di esa ofrenda completa. Y te juro por Dios que en menos de una semana, llegaron provisiones de lugares que ni siquiera esperaba que multiplicaron por 10 lo que había sembrado. Aprendí ese día que cuando pones a Dios primero incluso en la crisis, Él se vuelve tu proveedor sobrenatural. ¿Estás pasando una crisis económica ahora mismo? Escúchame con atención. Tu salida no está en conseguir más dinero. Tu salida está en poner a Dios primero incluso en medio de la crisis. Honra a Dios con lo poco que tienes y observa cómo Él multiplica lo poco hasta convertirlo en abundancia. La viuda de Sarepta no esperó a tener abundancia para honrar a Dios. Lo honró en la escasez, y la escasez se convirtió en abundancia perpetua. Escribe en los comentarios: Dios, tú eres el dueño de mi economía. Hazlo ahora. Esa declaración es poderosa. Al escribirla, estás rompiendo ataduras de escasez y abriendo puertas de provisión divina sobre tu vida. El principio de las primicias no solo aplica a tu